En este video vamos a hablar acerca de las oraciones compuestas subordinadas adverbiales. Las oraciones subordinadas adverbiales cumplen las funciones propias de los adverbios, por ello se llaman también circunstanciales. Expresan los múltiples tipos de condiciones o circunstancias en las que se realiza la acción del verbo principal. Como palabras de enlace emplean diversos tipos de nexo. Conjunciones, locuciones conjuntivas, adverbios, locuciones adverbiales, preposiciones, así como combinaciones entre ellos. Es decir, no es una única palabra lo que funciona de nexo. Las oraciones subordinadas adverbiales van a estar modificando la acción del verbo principal. En una oración simple tendría Andrés llenó el formato correctamente. Correctamente es el adverbio que me está indicando de qué manera es llenado ese formato. Puedo sustituir ese adverbio por una oración subordinada con su propio núcleo de predicado. En este caso, según le habían explicado. Entonces, mi oración compuesta subordinada adverbial sería Andrés llenó el formato según le habían explicado. Noten cómo tengo dos núcleos de predicado, llenó y habían explicado. En el ejemplo, no expreses ninguna opinión ahora es el adverbio de tiempo, que puede ser sustituido por una oración subordinada adverbial. En este caso, mientras estés trabajando en esa oficina. La oración completa quedaría, no expreses ninguna opinión mientras estés trabajando en esa oficina. Y noten que nuevamente tenemos dos núcleos de predicado, es decir, dos verbos conjugados, expreses y estés trabajando. Las oraciones adverbiales se clasifican de acuerdo con el tipo de circunstancia que expresan. Adverbiales locativas son las que expresan lugar. Veamos unos ejemplos. Te espero donde ya sabes. Ellos comían donde era posible. Caminó por donde le fueron indicando. En cada una de estas oraciones tenemos un núcleo de predicado. Una vez que identificamos los núcleos de predicado, estamos seguros que son oraciones compuestas. Vamos a dejar señalados esos núcleos de predicado. Y recuerden que esta es una perífrasis verbal, se indican los dos como núcleo de predicado. Ahora identificamos las oraciones subordinadas a partir del nexo. En este caso es donde ya sabes, donde era posible y por donde le fueron indicando. ¿Cómo supe que esta era la subordinación? Muy fácil, identificando el nexo donde y por dónde. Lo señalamos en verde a continuación. Una vez identificado ese tipo de nexo, podemos saber que se trata de oraciones compuestas subordinadas adverbiales locativas. Me expresan el lugar. Ahora las temporales. En las temporales, los nexos que vamos a identificar son los adverbios de tiempo. Veamos ejemplos. Cuando nos hartemos de tanta mentira, quizá ya sea demasiado tarde. Ahí tenemos un núcleo de predicado hartemos y sea. En el siguiente ejemplo, el núcleo de predicado es expreses, estés trabajando, tenemos ahí una perífrasis verbal. Y en el último ejemplo, comiencen, es nuestro núcleo de predicado, tenemos que preparar, es otra perífrasis verbal de núcleo de predicado. Por lo tanto, estamos ante oraciones compuestas. Dejaremos identificados estos núcleos de predicado como un primer paso. Lo siguiente que haremos será reconocer el nexo. Este nexo que vamos a identificar a continuación va a estar asociado con estos núcleos de predicado que estamos identificando. Cuando identificamos el nexo, automáticamente estaremos identificando la oración subordinada. Este nexo es un adverbio de tiempo. ¿Cuándo? Mientras. ¿Antes de qué? Al identificar el nexo y asociarlo con su núcleo de predicado, encontramos la subordinación. Todas las palabras que tengan que ver con ese nexo y con ese núcleo de predicado es la subordinación. El resto será mi oración principal. Cuando nos hartemos de tanta mentira, tenemos ahí una subordinación con su propio núcleo de predicado y su nexo.
Ahora veamos las adverbiales modales. Estas me expresan la manera de hacer algo. Y veamos unos ejemplos. Seguimos señalando primero los núcleos de predicado y después seguimos con el nexo. A partir del nexo y el núcleo de predicado asociado, tenemos la subordinación. Ese tipo de nexo me estará indicando que es de modo. En la siguiente, procedemos de la misma forma. Una vez identificadas las subordinaciones, es que podemos saber si es una subordinada adverbial y de qué tipo. El nexo nos estará indicando que es modal si es como o según. Comparativas. Equiparan dos circunstancias. Las consecutivas enuncian la conclusión o continuación lógica de lo que se ha dicho en la oración principal. Siguientes ejemplos, analizaremos las oraciones en el mismo orden propuesto anteriormente. Primero identificamos los núcleos de predicado. En este caso, fueron y sabían serlo. Vamos a dejarlos marcados. Después identificamos el nexo. En este caso, cómo. Y procedemos de igual forma identificando la subordinación, que es a partir del nexo junto con el núcleo de predicado y las palabras asociadas a estas dos palabras. En el siguiente ejemplo, nuevamente identificamos núcleos de predicado, el nexo que es por consiguiente, y a partir de ahí tenemos nuestra oración o nuestra subordinación. Causales expresan la causa de lo señalado en la oración principal. Finales indican la finalidad o el propósito que se busca al realizar la acción del verbo principal. En estas oraciones tenemos no juegues conmigo porque yo siempre gano. Fíjense cómo ahí el nexo ¿por qué? Me está indicando la causa, la razón por la que no juegues conmigo. En la segunda oración lo presionaron en la empresa para que renunciara a su cargo. A partir del para qué es que tenemos la finalidad de la acción principal. Ya que tenemos identificado esto, podemos saber que la primera oración es un adverbial causal y la segunda un adverbial final. Condicionales enuncian la condición o requisito que debe cumplirse para que sea posible la realización del verbo principal. Y las concesivas manifiestan una dificultad u objeción para que se realice la acción del verbo principal. Esta dificultad o inconveniente, sin embargo, no impide el cumplimiento de la acción verbal. Vamos a proceder ahora a identificar los núcleos de predicado en cada una de las oraciones. Después de los núcleos de predicado sigue identificar los nexos. En este caso, sí y no son mis dos palabras necesarias que ocupo como nexo en las condicionales. A partir de ahí identifico que si no tiene dinero es mi oración subordinada. En la siguiente oración, juré, creyó, son los núcleos de predicado y aunque es mi nexo. Aunque se lo jure varias veces, es la subordinación. La primera oración, si no tiene dinero, no podrá pagar la multa, es una oración adverbial condicional. La segunda oración, aunque se lo juré varias veces, no me lo creyó. Esa es una adverbial concesiva. Para finalizar, recordemos la clasificación completa de las subordinadas adverbiales. Para identificarlas les recomiendo estudiar los nexos más comunes que se utilizan para este tipo de subordinaciones adverbiales.